Hola, soy Marta Garza y estás en tu programa En Mis Zapatos, el cual es posible gracias a la colaboración del Canal 28, Televisión Inteligente. El día de hoy contamos con un especialista en la materia de tanatología, el doctor Raúl Carrillo García, quien es director general del Centro de Apoyo a Personas en Duelo. Hola, ¿qué tal? Pues un placer estar aquí en este espacio. Gracias, maestra, por esta invitación. Muchísimas gracias por estar aquí y poder compartir con nosotros este tema tan importante que se puede manejar dentro de cuando una persona ha sido víctima de algún delito, qué tipo de duelos está sufriendo y cómo se puede trabajar. Nosotros que vemos materia penal y hemos estado inmersos ahora con el sistema penal acusatorio, en donde hay posibilidad de llegar a un arreglo, a un acuerdo reparatorio, cuando se ha cometido un delito y que el imputado pueda responsabilizarse y dar cumplimiento a reparar el daño que ha cometido. Hemos visto que no, aun y cuando se repare económicamente, no es suficiente en la mayoría de las ocasiones por la situación en la cual se ve inmersa la persona que es víctima, porque no solamente, aun y cuando sea una situación material, ya no estemos hablando de una pérdida de vida o de una pérdida de alguna parte del cuerpo, movilidad, es difícil, entonces, porque te roba tu seguridad, tu tranquilidad, no vuelves a ser la misma persona, ¿verdad? Y entonces el vivir ese duelo con un acompañamiento adecuado es sumamente importante. Nos gustaría que nos comentara primero que nada qué es la tanatología para que las personas que nos están escuchando nos digan, Con mucho gusto. La tanatología es la ciencia que estudia la percepción del sentido de la vida y de la muerte en los seres humanos, así como la trascendencia de nosotros los seres humanos. Se trata de cómo percibe una persona una situación de la vida, por decir, cómo percibo yo esto tan hermoso que es estar en este espacio, cómo percibe la persona, el ser humano, la muerte de un ser amado, como usted dijo ahorita, la pérdida de algo que si bien es económico, material, pues no deja de ser significativo porque abajo de ese dinero, abajo de ese bien, pues hay mucho esfuerzo, hay empeño, hay dedicación, hay trabajo, hay ilusión, hay pasión. Entonces, ¿cómo se perciben esos sucesos? Y parte de lo que tiene que ver con la tanatología psicológica o psicotanatología tendría que ver con cómo modificar la percepción de esos sucesos. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos una pérdida muy significativa? Pues hay una percepción de un desastre. El primer punto cuando se viene ya el proceso del duelo, de acuerdo al modelo de etapas del duelo del doctor Marco Antonio Polo Scott, viene siendo el darse cuenta de la percepción del desastre. La muerte, la enfermedad, la ausencia y cualquier cambio muy drástico o cualquier pérdida significativa de algo o de alguien. Y entonces en ese proceso de duelo se transita por diferentes emociones, por diferentes momentos, y el individuo que es quien está pasando por ese duelo, pues necesita recorrer ese proceso. El detalle con el duelo, maestra, es que es un proceso necesario, porque es un proceso adaptativo. Las personas no podemos evitar que el duelo se presente y necesitamos transitar. Es un camino doloroso. Simbólicamente es un camino cuesta arriba. Es difícil emprender el inicio de esa subida, pero es necesario hacerlo. Y la intervención psicotanatológica lo que tiene ahí de ayuda, de ventaja, es que de alguna manera le va haciendo a la persona que vaya encontrando el camino que le es más adecuado ante su situación específica. Nadie nos va a devolver las cosas que perdimos, nadie nos va a devolver las situaciones que ya se fueron, menos nos van a devolver al ser amado que se fue por alguna razón o que murió. Pero lo intenso de ese cambio drástico en la vida es la forma en que la persona lo percibe. Y entonces desde la psicotanatología se modifica esa percepción. Algo importante también aquí en la cuestión de atención precisamente a lo que usted mencionaba, las víctimas, tiene que ver también con cómo interpreta, cómo percibe una persona
al agresor, al que se le llama técnicamente victimario o quizás otro término. Y entonces, ¿cómo lo percibe? Porque pues él o ella, quien quiera que sea ese agresor, ese victimario, pues fue el causante de un vuelco en la vida, fue el causante de una modificación trascendental en mí y en mi familia. ¿Cómo percibo yo a ese ser humano? Y el cómo percibirlo tiene que ver con qué emociones estoy yo sintiendo. Te odio, estoy enojado contigo, jamás te voy a perdonar. Ojalá que pagues más caro lo que me hiciste. Y entonces todo eso no está en el victimario, está en la persona que lo está diciendo y que lo está sintiendo. Y todo eso necesita resignificarse para el bien de la persona. Amén de que haga una construcción de una relación o no con el victimario, consigo mismo. Porque a fin de cuentas ese perdonar al que me ofendió, perdonar al que me agredió, perdonar al que me quitó lo que es mío, al que me hirió, no es un efecto hacia afuera. El perdón viene siendo un efecto hacia mí, en donde ese efecto es de liberación. Y eso obviamente me va a llevar a modificar la percepción de un sujeto, de un acontecimiento y a un estado más saludable. Tenemos que hacer un corte, ahorita regresamos y seguimos hablando sobre las emociones. Maravilloso, gracias. Ya estamos de regreso en tu programa, En Mis Zapatos, y tenemos al doctor Raúl Carrillo García, que nos está platicando sobre el manejo de la tanatología y cómo debemos de trabajar nuestras emociones, porque no solamente es, aun y cuando hayamos sufrido un hecho, una situación delictiva, nuestro contexto y nuestra historia de vida, pues también nos marca, ¿verdad?, en cuanto a las emociones que nosotros tengamos. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Pues se dice muy fácil a lo mejor en palabras, pero cuando una persona está es víctima, está sufriendo, ¿cómo puede empezar a trabajarlo? Es una pregunta muy interesante, maestra. Yo creo que aquí necesitaríamos hacer algo así como un parteaguas, como identificar la parte emocional en el afrontamiento hacia mis circunstancias. ¿Cuáles? Pues las que vienen. El afrontamiento hacia lo que puede venir, que no sabemos si venga, pero puede venir. Y la otra parte sería la elaboración de los asuntos pendientes, ¿verdad? Que serían dos situaciones así como marcar esto. Vamos a pensar en que se elabore lo que está inconcluso y bueno, que se adquieran elementos para el afrontamiento de situaciones. En el trabajo psicotanatológico lo que se hace es que la persona, a su modo, a su ritmo, a su tiempo, vaya encontrando sucesos traumáticos, hechos disruptivos o pérdidas que le llevaron a procesos de duelo que posiblemente están sepultados, pero que no están elaborados. Todo eso que nosotros tenemos inconcluso está en nuestra mente inconsciente y genera energía, genera unas emociones displacenteras, energía a modo de emoción, que pueden llamarse dolor, tristeza, angustia, miedo, y que de manera inconsciente, ¿verdad? O sea, sin darme cuenta y en automático, yo las pongo en mis situaciones cotidianas. Y entonces a lo mejor yo llego aquí y veo a una persona y al verla digo, no, me genera una incomodidad, me cae mal. Cuando ni siquiera me ha saludado, ni siquiera me ha volteado a ver a lo mejor, y yo ya dije, me cae mal. Pero es que mi mente inconsciente, si tengo un asunto pendiente por ahí con algo o algo traumático, pues me va a hacer que yo ponga aquí, sin darme cuenta, en esta situación actual, algo que no está aquí, que está en mí, de mi pasado, de mi ahí y mi entonces.
Y eso hace que yo en algunos momentos me incomode con alguien o decir, ¿sabes qué? Tengo un compañero nuevo de trabajo insoportable. Y todos los demás dicen, no, es muy agradable, cuenta buenos chistes, platica buenas anécdotas. No lo soporto. Pero tiene que ver mucho más conmigo, con algo que esa persona me evoca, que con la persona misma. Entonces, esa parte de concluir los asuntos, de elaborar los duelos y de también resignificar los traumas, por ejemplo, en el hecho de que la persona, habiendo sido niño, por decir algo, tuvo una experiencia de ser excluido de un festejo. Estaban sus hermanos y como iban a llegar los adolescentes, el niño que tenía 10 años menos, 4 o 5 años, lo metieron a un cuarto, lo excluyeron. Entonces yo quería estar en la fiesta, no, porque este es de grandes, no entra niños, estás muy chiquito. Ahí van a tomar y van a bailar y van a decir cosas que tú no debes oír. Y lo hicieron con la mejor intención, pero a fin de cuentas, desde la percepción del niño, lo están excluyendo. Sus hermanos mayores lo excluyen. Y entonces se queda esa situación ahí, esa vivencia desarmonizante. 2 seres amados o 3, cuantos hermanos quiera, 2, 3 hermanos amados, me excluyen. Y entonces, ante cualquier otra situación, donde quien quiere pastel, y aunque de broma digan todos, no, pero a ti no te va a dar porque eso mismo que está sin concluir de la infancia, lo va a traer aquí. Y a lo mejor va a volver a llorar como un niño, pero porque no es el adulto al que no le dan pastel, sino el niño que lo dejaron encerrado en el cuarto para que no viera la fiesta. Entonces son asuntos inconclusos y todo eso tiene que ver con nuestro devenir cotidiano y lo vamos poniendo en el señor que nos vende el jamón, lo vamos poniendo en el señor que conduce el microbús, con cualquier persona o ante cualquier situación. Eso en cuanto a la parte de la elaboración de lo disruptivo, traumático o duelos. Y bueno, en cuanto a la parte emocional, muy importante que las personas nos demos permiso de vivir nuestras emociones, maestra. Muchas de las veces tendemos más a reprimir nuestra emoción que a expresarla, a reprimir nuestra emoción que a vivirla. Y a veces cuando necesitamos estar tristes, las personas nos dicen, no estés triste, ya no llores, ¿qué ganas con llorar? No, pues es que no es que gane algo con llorar, o no, es que estoy triste, y cuando estoy triste lloro. Pero entonces, en lugar de que me conminen a, vive tu dolor, siente la tristeza, dale permiso, no es un estado negativo, no es algo malo, vive tu tristeza. Y mucho de eso es lo que hacemos en el proceso. A las personas, aunque a veces son situaciones muy fuertes, muy intensas, pues les pido, por favor, relátame qué es lo que pasó, cómo sucedió, tú qué estabas haciendo, cómo te diste cuenta de que eso estaba pasando, quién te avisó que había muerto tu ser amado, cómo te fijaste que tu niño estaba enfermo de, cómo te diste cuenta, platícame. Ir contactando a través de la expresión verbal con la experiencia. Y al hacerlo, la persona siente la emoción, la que sea, el coraje, el miedo, la angustia. Y entonces dentro del proceso se pregunta, al estarme hablando de esto, ¿qué emoción sientes? Mucho coraje, Raúl. Siéntelo. Permítete sentir ese coraje. Siente tu coraje. Y con el coraje aquí, en donde él lo ponga, en su pecho, en su abdomen, en su cabeza, donde él diga que lo siente, se aplican técnicas de intervención tanatológica, pero sintiendo la emoción, claro, para que le dé paso a la emoción, la viva, la procese, la metabolice y culmina. Pero eso nada más puede ser a través de la emoción. Si eso se quiere hacer a través de la razón, no se puede, porque la explicación de algo no lleva a la emoción de ese algo. claro. Es al contrario, Sí. la razón al contrario nos aleja más de la emoción. Sí. Y además, físicamente hablando, la razón reside en una parte de nuestro cerebro y la emoción en otra. Entonces, mientras más le quiero encontrar razón, más me alejo de la emoción.
y lo que se necesita es vivir la emoción, procesarla y saber, a ver, ¿cómo me siento? Ponerle nombre. Hoy que estoy pensando en que mi novia me dejó, me siento enojado. Saber identificar las emociones y ponerle nombre. Ponerle nombre. Más noche pienso en ella, estoy triste. Claro. Nos quedamos con eso, ahorita Claro. Regresamos. Claro que sí, gracias. Gracias por continuar con nosotros en su programa En Mis Zapatos. Estamos hablando de las emociones y la tanatología con el doctor Raúl Carrillo García. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Gracias, estoy muy contento, muy feliz. Y antes del corte hablábamos, de ponerle nombre a las emociones, de permitirnos vivir el duelo, que a veces es muy difícil de afrontar, ¿verdad? Hablaba de intervenciones a través de la tanatología. ¿Cómo se puede hacer eso? Sabemos que las víctimas, pues también una de las necesidades, cuando lo vemos en los procesos de justicia restaurativa, es que les ayuda a contar la información de lo que está pasando, precisamente por lo que usted decía en cuanto a que al momento de expresarlo, pues identificar esas emociones que está viviendo, qué es lo que está sintiendo y poder entonces dar un primer paso, ¿verdad? Pero ¿cómo se puede hacer? Porque ha de ser difícil, ¿verdad? Sí. Existen diferentes técnicas para ello, tener ya el proceso terapéutico, pero a fin de cuentas todas van a algo que sería la resignificación o la resimbolización. Si me da permiso, por ejemplo, en el caso de una persona, ¿puedo así dar un ejemplo específico? La persona acude porque mataron a sus hijos y entonces ella vio a la persona que hizo ese acto y pues ella hace un proceso previamente donde se despide de uno de sus hijos en la terapia, se despide de otro hijo, donde ella pone los puntos traumáticos del día que los mataron y los resignifica. Pero esta parte me voy a ir hacia el agresor, porque aunque es una, como usted dice, es una sesión muy fuerte, es necesaria. Yo tengo un modelo de intervención clínica en donde pongo como inminente la figura del agresor en el ámbito que sea para completar el proceso de intervención tanatológica. Y entonces decir, pues platícame del agresor. Y a veces me dice, no, Raúl, es que no quiero hablar de eso. Me queda claro. Yo tampoco quería que me sacaran la muela. Y el dentista me dijo, lo siento, abre la boca. No la abro. Abre la boca. ¿Verdad? Para que te quiten la muela. No tienes de otro camino. No es que me guste, es que se necesita. Háblame, por favor, acerca de tu percepción del agresor. Y platica. Y en esa resignificación aplica algo que podría decirse así resumido. Nada es tan bueno, tan bueno, tan bueno que no tenga algo de malo. Y nada es tan malo, tan malo, tan malo que no tenga algo, si no de bueno, por lo menos de rescatable. Y entonces no se puede ganar sin perder, no se puede perder sin ganar. Y si bien es cierto que esta señora del ejemplo empieza diciéndole maldiciones y se refiere a él con términos peyorativos, recordándole a seres amados, ¿verdad? Su mamá, y le dice, te odio, y le dice, estoy enojada contigo, siento impotencia porque tú me hiciste tal cosa, y cada vez que te pongo en mi mente siento una rabia, etc. Después hay una parte en donde le dice, sin embargo, de todo esto que yo viví a causa tuya, yo he aprendido que, y la señora dice que ha aprendido. Después de todo este sufrimiento que yo he tenido a causa de lo que tú hiciste, muy positivamente en mí descubro que, y la señora encuentra lo positivo en ella. Y así una serie de argumentos en la técnica.
maestra, al final ya no le dice tal cosa si no lo insulta, sino cambio. que le dice, mijito, yo no sé si estás vivo o estás muerto. Si estás vivo, yo no sé si estás libre o estás en prisión. Lo desconozco y no me importa. Mijito, yo te perdono. Mijito, Dios te bendiga. Y ya, a la señora no se le olvida que el muchacho hizo lo que hizo, pero en su percepción ella ya resignificó esa forma de interpretar al delincuente, homicida, a la persona que hizo eso. Esa es la resignificación. Y entonces, para eso nos sirve todos los elementos tanatológicos, para conducir a la persona a resimbolizar. Porque yo estoy hablando aquí de una situación de tipo legal, administrativo, como se llame. Pero en la propia casa, mamá, yo te amo. Mamá, tú para mí eres lo máximo. Pero cuando empieza a platicar un poco más de mamá, dice, no, doctor, pero si eso que yo hice lo hubiera hecho mi hermano, no, hombre, él se lo festejan, a mí me castigaron, doctor. A él hasta fiesta le hubieran hecho, casi creo. Ah, caray, y luego, mamá no es tan buena que no tenga algo de malo. Y cuando mamá de alguna forma, directa o indirecta, voluntaria o involuntariamente, elige a mi hermano para premiarlo y a mí para castigarme, ¿sabes qué, mamá? Estoy enojado contigo. Es válido. Y entonces, pues ese enojo ahí va a estar. Y si yo lo reprimo, en lugar de decirle, mami, me enoja que tú hagas eso con mi hermano, mamá. Porque eso no me lo enseñan en casa, me enseñan a callar. ¿Sí? Calladito te ves más bonito. Y así escoge yo al que yo escoja, ese es mi asunto y tú te calles porque para eso soy tu madre o tu padre o tu tío o lo que yo sea tuyo. Se hace porque yo lo digo, ¿verdad? Y ahí entonces es cuando aprendemos a que comunicarnos no es bueno, y al contrario, o sea, es perfectamente válido comunicarse para que se puedan expresar las emociones, como usted lo dice, y que aprendamos a que todos tenemos emociones y debemos darnos el tiempo para sentirlas y gozarlas, ¿verdad? Aún y cuando eso no signifique o signifique dolor, ¿verdad? Pero es necesario. Claro. Se nos está terminando el tiempo, pero antes de despedirnos, algo que desea agregar para que la gente que nos está escuchando se pueda llevar este mensaje y se dé la oportunidad de vivir su duelo. Sí, yo creo que es importante el hecho de que las personas a través de estos espacios conozcan que esos procesos están debidamente sustentados en la teoría, que son inevitables, pero que también hay alternativas. Hay veces que las personas pueden elaborar sus vivencias desagradables con sus recursos, de una manera individual, ellos solitos. Cuando no se puede hacer, bueno, hay las opciones de recibir un apoyo, de recibir una ayuda para destrabar un poquito y luego pues ya seguirle. A fin de cuentas, la persona no va a estar dependiente de alguien, sino simplemente sería así como que un empujoncito, como que un indicar de un camino que ella o él pueden seguir. Y que eso está disponible, que la ciencia está ahí y que puede ayudarnos no a regresarnos nada, no a cambiar quizás nada hacia afuera, pero sí a hacernos estar más libres, más despojados de cargas innecesarias y por supuesto eso incrementando nuestra calidad de vida, nos lleva a un vivir mejor y eso tiene que ver incluso también en una salud física, porque si la emoción no se procesa de manera adecuada, se baja el cuerpo. Y entonces la psicosomatización viene y hace estragos a modo de gastritis, de colitis, de dermatitis, de cáncer, de no sabemos qué enfermedad. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A usted, muy amable, gracias por todo y pues un honor estar en este espacio. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, no sin antes solicitarles sus sugerencias y comentarios en los teléfonos y redes sociales que aparecen en la pantalla. Yo soy Marta Garza y esto fue En Mis Zapatos.